Hola, buenos días. Este es el vídeo sobre los pares de trading que os dije que os iba a hacer en el vídeo de Coca-Cola de hace unos días. Me parece muy interesante que conozcáis algunos conceptos del trading, pero no para hacer trading, sino para entender mejor la bolsa en general y así tener más seguridad al invertir a largo plazo. Hoy vamos a ver los pares de trading y en el futuro voy a ir haciendo más vídeos con conceptos de trading que crea que tiene sentido que sean conocidos por los inversores de largo plazo para ver la relación entre el trading y el largo plazo y entender mucho mejor la bolsa. Estos vídeos no son para que hagáis trading de verdad con dinero real, sino para que entendáis mejor la bolsa y veáis cómo funciona todo mejor, cómo se conectan unas cosas con otras y tengáis más seguridad al invertir a largo plazo. Hoy vamos a ver ya qué es esto de los pares de trading y lo vamos a enlazar con los análisis fundamentales, ya veréis luego cómo. Un par de trading se puede hacer con dos activos cualquiera. Lo más habitual es hacerlo con dos divisas, pero también se puede hacer con dos acciones, o con una acción y un índice, o con dos materias primas, o con cualquier otro par de activos que se nos ocurra. Nosotros lo vamos a hacer con acciones de Coca-Cola y de una de sus embotelladoras, Coca-Cola European Partners, para que así estos tres vídeos sean una serie enlazada y se vea el conjunto mucho mejor. Para ver esto, vamos a suponer que alguien pudiera llegar a tener la certeza de que los beneficios de Coca-Cola en el futuro van a crecer mucho más que los de sus embotelladoras, en concreto la de Coca-Cola European Partners. Para que sea más fácil seguir el ejemplo, vamos a suponer que las dos empresas cotizan en un momento dado a $10. Y estamos totalmente seguros, pero totalmente seguros, que Coca-Cola va a crecer mucho más que su embotelladora. En este supuesto, pues lo más evidente y lo más típico es comprar acciones de Coca-Cola y evitar comprar acciones de la embotelladora. Pero si estuviéramos totalmente seguros de que Coca-Cola lo va a hacer mejor que Coca-Cola European Partners, pues sería mejor hacer un par de trading de esta forma. Compraríamos acciones de Coca-Cola a 10 euros y venderíamos a crédito acciones de Coca-Cola European Partners a esos mismos $10. Son dólares los dos, que he dicho euros son dólares. Es decir, en Coca-Cola abrimos una posición alcista y en la embotelladora abrimos una posición bajista. Y vamos a ir viendo lo que pasa en los distintos escenarios. Supongamos que pasado un tiempo Coca-Cola ha subido el 20% y la embotelladora ha subido menos, el 5%. Con nuestro par de trading, pues por un lado hemos ganado el 20% con la subida de Coca-Cola y por otro lado hemos perdido el 5% con la subida de la embotelladora. Porque recordad que en la embotelladora tenemos una posición bajista. Así que ganamos dinero cuando baja la cotización, pero lo perdemos si sube la cotización. En total en este momento ganamos el 15%, el 20% que ganamos con la subida de Coca-Cola, menos el 5% que perdemos con la subida de su embotelladora. Con lo que de momento lo que vemos es que si nos hubiésemos limitado a comprar acciones de Coca-Cola y ya está, y no hubiésemos hecho nada raro con la embotelladora, pues ganaríamos más, porque estaríamos ganando el 20% y no estaríamos perdiendo nada por esa cosa rara que hemos hecho con la embotelladora y que nos ha hecho perder un 5% al subir sus acciones. Pero mirad lo que pasa en estos otros casos. Supongamos ahora primero que la bolsa cae. Como hemos supuesto que Coca-Cola siempre lo hace mejor que la embotelladora, pues al caer la bolsa, Coca-Cola baja el 5% y la embotelladora cae el 20%. Entonces, con la posición alcista en Coca-Cola, perdemos el 5%, igual que si hemos comprado acciones y ya está. Pero ahora, al caer la embotelladora al 20%, con la parte de la embotelladora ganamos el 20% con esa caída de la acción. Porque recordad que con este par de trading con la embotelladora ganamos si baja su cotización. Así que al caer la bolsa seguimos ganando el 15%. Porque con la embotelladora ganamos el 20% con su caída y con Coca-Cola perdemos el 5% con su caída. Y 20 menos 5 sigue siendo una ganancia del 15% igual que antes. Entonces ahora que ya conocemos estos dos escenarios, el par de trading ya parece mejor, ¿verdad? Porque con el par de trading ganamos el 15% tanto si sube la bolsa como si baja. Y eso es mejor que ganar el 20%, pero solo si sube la bolsa. Lógicamente, encontrar una forma de ganar dinero tanto si sube la bolsa como si baja sería algo muy bueno, si se pudiese hacer de verdad, como estamos intentando ver en este ejemplo. Entonces, seguimos con el ejemplo, y como estamos suponiendo que sabemos con total seguridad que Coca-Cola lo va a hacer mejor que la embotelladora, lo que vamos a hacer ahora es apalancarnos. Los pares de trading se suelen hacer con futuros o CFDs. Primero os he dicho comprar acciones y vender acciones a crédito, que es lo más simple, pero lo normal es hacerlo con futuros o CFDs, así que apalancarse es fácil. Y vamos a ver un ejemplo con cifras reales. Vamos, cifras reales, son cifras imaginarias, pero quiero decir cifras concretas. Suponemos que tenemos $1000 y lo primero que hacemos es simplemente comprar acciones de Coca-Cola. En este caso, en el supuesto en que la acción subía al 20%, ganábamos $200 y cuando la acción caía al 5% perdíamos $50. En el caso en que hacíamos el par de trading, ganábamos el 15% tanto cuando subía como cuando bajaba la bolsa. Así que con $1000 ganamos el $150 tanto cuando sube la bolsa como cuando baja.
Y si hacemos este mismo par de trading, pero apalancándonos 3 veces, que es un apalancamiento relativamente normal en el trading, pues lo que sucede es que en lugar de ganar $150 tanto cuando sube como cuando baja, ganamos $450 tanto cuando sube como cuando baja. Y este caso, pues claro, ya es muchísimo mejor que simplemente comprar acciones de Coca-Cola. Porque comprando acciones de Coca-Cola ganábamos $200 cuando subía la bolsa, y con este par de trading apalancado 3 veces ganamos $450 tanto si sube la bolsa como si baja. Pero claro, para hacer esto de verdad y con dinero de verdad, pues tendríamos que estar totalmente seguros de que Coca-Cola siempre lo va a hacer mejor que su embotelladora, tanto si sube la bolsa como si baja. Y eso es algo que con seguridad nunca sabe nadie y nunca puede llegar a saber nadie. Así que las enseñanzas que quiero o me gustaría que sacaseis de este vídeo para invertir a mejor a largo plazo son las siguientes. La primera es que el análisis fundamental no es ingeniería. Esto os lo digo muchas veces y os lo seguiré diciendo siempre. Me preguntáis muchas veces que cómo se puede calcular el valor exacto de una empresa, o cómo se puede calcular cuánto crecerán los beneficios de una empresa en el futuro, o cuál es su precio objetivo, y la respuesta a todas estas preguntas siempre es que no lo sabe nadie nunca y que nunca lo puede llegar a saber nadie con exactitud. Porque eso es adivinar el futuro y nadie puede adivinar el futuro. Y realmente esto es una buena noticia. Entonces, como consecuencia directa de que nadie puede adivinar el futuro, el resultado es que todos sabéis ya mucho más de invertir en bolsa de lo que creéis. Porque sabéis de análisis fundamental mucho más de lo que creéis y esto os debe hacer que os sintáis mucho más seguros al invertir. Porque no os falta, como algunos creéis, saber calcular el valor exacto de una empresa o su crecimiento futuro exacto de los beneficios, porque eso no lo sabe calcular nadie porque es imposible calcularlo. A lo más que podemos llegar, y con eso es más que suficiente, es a las estimaciones que hacemos habitualmente en el foro. Pensad que si hubiera alguien en el mundo que supiera calcular el valor exacto de todas las empresas, o al menos de algunas de ellas, cuánto van a crecer sus beneficios en el futuro y todo este tipo de cosas, pues no se le pasaría por la cabeza invertir a largo plazo comprando acciones. Lo que haría es hacer operaciones de trading con apalancamiento y así ganaría muchísimo más dinero que simplemente comprando las acciones de las empresas que mejor lo fuesen a hacer. Y entonces quiere decir esto que los traders que hacen operaciones de trading como estos pares de trading que hemos visto, sí saben o creen que saben adivinar el futuro. Pues no quiere decir eso. Lo que pasa es que la mentalidad de los traders es otra. Entonces, en un ejemplo como este que hemos visto de Coca-Cola y su embotelladora, pues Mariano, que es el personaje de nuestro ejemplo que hace trading, podría hacer un par de trading, pero como vamos a ver ahora. Mariano no haría este par de trading porque crea que puede adivinar el futuro, sino que lo haría porque en un momento dado cree que Coca-Cola lo va a hacer mejor que su embotelladora o al revés. Pero fijaros la diferencia tan grande que hay entre creer que se puede adivinar el futuro y creer que la probabilidad de que suceda algo es alta. Porque es que son dos cosas totalmente distintas, como la noche y el día. Entonces, siguiendo con el ejemplo de Mariano, pues él abriría un par de trading justo como el que hemos visto antes. Pero como Mariano sabe perfectamente que él no puede adivinar el futuro, lo que hace es utilizar siempre un stop. Por ejemplo, Mariano ha decidido que si en algún momento pierde más de $50, lo que hace es cerrar la operación y ya está. Entonces resulta que a los pocos días de abrir Mariano la operación, la embotelladora ha subido el 5% y Coca-Cola se mantiene plana en los $10. Es decir, ha sucedido lo contrario de lo que Mariano creía que era lo más probable. Porque recordad que Mariano pensaba que Coca-Cola lo iba a hacer mejor que la embotelladora y ha pasado lo contrario. Entonces, como ya pierde $50 con esta operación, pues lo que hace es simplemente cerrarla, perder esos $50 y ya está, olvida esta operación y empieza a pensar en otra. Y esta es otra cosa que me parece importante de este vídeo, que veáis que los traders no actúan como actúan porque crean que pueden adivinar el futuro, sino que actúan en base a probabilidades. Yo creo que una de las cosas que más inseguridad genera en la bolsa a mucha gente, tanto cuando se habla de análisis fundamental como técnico, es pensar que hay gente que tiene la capacidad de adivinar qué es lo que va a suceder en el futuro. Pero eso tened claro que no lo sabe hacer nadie y que no lo puede llegar a saber hacer nunca nadie. Y en cuanto asimiléis esto completamente, veréis cómo os sentís mucho más seguros y veis mucho más claro todo lo que estáis haciendo. Y además os daréis cuenta de que ya sabéis mucho más de lo que creéis, porque muchas de las cosas que echa la gente en falta es lo que os digo. Si lo pensáis, esas cosas, saber esas cosas, llegar a calcularlas, realmente sería como llegar a adivinar el futuro y eso es imposible. Entonces no os falta llegar a saber esas cosas porque nadie sabe el futuro. Yo creo que es muy interesante y útil ver algunos conceptos del trading aplicándolos a la inversión a largo plazo como hemos hecho en este vídeo. Así que decidme a vosotros qué os parece, pero si os parece bien, pues buscaré más cosas de este estilo, más conceptos de trading que vea que son útiles para largo plazo y haré otros vídeos con ellos. Y ahora ya me despido hasta el siguiente vídeo. Nos seguimos viendo, como ya sabéis, en el foro de Invertir en Bolsa, en Facebook y en Instagram.